¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Atlántico Noticias. Hoy pendientes de una decisión que tienen que tomar 12 personas y que tienen vilo a Estados Unidos. Son los miembros del jurado del juicio contra el policía acusado de matar a George Floyd. Ya deliberan un veredicto que va a tener un enorme impacto, sea cual sea la decisión. Un veredicto que se va a emitir en unas horas, quizá en unos días, en medio de las protestas por el reciente fallecimiento de 2 jóvenes a manos de la policía. Se juzga no solo a un ex agente de policía, la decisión señalará también una forma de actuar muy arraigada que deja demasiados episodios de violencia policial y en muchas ocasiones ejercida contra minorías. Y además, en cuestión de horas, sobre las 4 horas canarias, la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto pronunciarse sobre la vacuna monodosis de Janssen y Pfizer. Todo parece indicar que van a dar el visto bueno a su aplicación. Sí, Marta, porque la Agencia Europea del Medicamento ha recordado de nuevo que los beneficios son superiores a los riesgos y esto permitiría movilizar unas 400 millones de dosis contratadas por la Comisión Europea. Pero también estamos muy pendientes de la Comisión de Salud Pública en nuestro país, que tomará nuevas decisiones en torno a la estrategia de vacunación. Eso aquí en Europa, y mientras en Estados Unidos pisan el acelerador en el ambicioso plan de vacunación que ha emprendido la administración de Joe Biden. Desde esta semana, de hecho, ya pueden vacunarse todos los norteamericanos a partir de 16 años. Otro paso más hacia el objetivo de tener vacunados a 500 millones de personas en el mes de julio. Para detectar posibles positivos, en El Salvador se ha puesto en marcha el proyecto Arcón, una unidad canina formada por 4 perros que a través del olfato son capaces de detectar posibles afectados por coronavirus. Y van a ver el invento de 2 enfermeras de la ciudad de São Carlos, en Brasil, con estas bolsas con agua caliente. Quieren imitar el contacto humano para pacientes que están en coma inducido por COVID. Dicen que se sienten reconfortados los pacientes, como si alguien les cogiera la mano. Y hoy en Atlántico Noticias vamos a analizar los efectos invisibles de la pandemia, los trastornos psicosociales, las enfermedades mentales que provocan que las consultas de salud mental se hayan multiplicado en los últimos meses. Miguel Vega. La crisis sanitaria ha provocado importantes trastornos en nuestra salud mental. Según un estudio, 4 de cada 10 españoles sufre o ha sufrido algún tipo de malestar psicológico durante los meses de pandemia. Un 6,5% de los españoles ha necesitado ayuda profesional para superar la ansiedad o la depresión. Bélgica, Francia o Estados Unidos han aprobado planes de ayuda psicológica para sectores de la población que se hayan visto afectados durante esta crisis sanitaria. Bueno, y cada día les contamos historias de migrantes por todo el planeta y vamos a ver la situación de centenares de haitianos que están retenidos en Honduras. Salieron de su país, su objetivo, los Estados Unidos, pero a su paso por ese país, por Honduras, han quedado sin posibilidad de pasar la frontera por problemas burocráticos. Enseguida lo vamos a ver. Y también veremos una nueva moda que ha escandalizado a las protectoras de animales y a muchísimos ciudadanos en México. Muchos tatúan a sus mascotas, sobre todo a sus perros. Una práctica que acaba de quedar prohibida bajo pena de sanción económica grave. Los que sorprendan tatuando, poniendo piercing a sus mascotas, que también lo hacen, serán acusados de maltrato animal. Y siguen descubriéndose todavía en 2021 nuevas especies de dinosaurio. Es un titanosaurio, ha sido recreado después de ser localizado su resto en el desierto de Atacama, en Chile. Luego les contamos más detalles de este animal que vivió en lo que era un desierto, lo que era un lugar lleno de vegetación, queremos decir, y no un desierto. Y la pandemia ha obligado a cambiar muchas fiestas populares en todo el mundo por las restricciones. En Suiza también el rito anual de la primavera en los Alpes ha tenido que adaptarse y luego les contamos cómo lo han hecho. Bueno, hoy ha habido Consejo de Ministros, así que arrancamos en Madrid. La ministra María Jesús Montero, la portavoz, ha comunicado que las empresas de Canarias y Baleares, sobre todo, que se vieron afectadas por la quiebra de Thomas Cook en 2019, van a poder acceder a un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros. Pero además, Silvia Mascareñas ha hablado de solidaridad de España con Latinoamérica en cuanto a vacunas.
Sí, ha sido un Consejo de Ministros cargado de asuntos. El primero, el Gobierno insiste en que no habrá prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo. Lo que sí se va a prorrogar es las restricciones a los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para controlar las variantes del virus procedentes de esos países. Además, María Jesús Montero ha anunciado una modificación del Real Decreto de Ayudas dotado con 11.000 millones de euros, ayudas a autónomos y a pymes para que incluirá nuevos sectores y también para incluir a aquellas empresas que tuvieron pérdidas en 2019, y eso abre la puerta a todas aquellas que sufrieron el impacto directo de la desaparición del tour operador Thomas Cook, la mayoría de ellas en Baleares y Canarias. Y además, como decías, Montero también avanza que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre iberoamericana que arranca esta tarde en Andorra, anunciará la solidaridad de España con Latinoamérica en materia de vacunas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en el transcurso de esta cumbre que nuestro país pondrá vacunas a disposición de América Latina tan pronto como sea posible para hacer frente justo a esta emergencia sanitaria. Y lo hacemos porque el acceso a las vacunas tiene que ser equitativo, tiene que ser universal, y recordemos que España adoptó ya a principios de este año, 2021, un plan de vacuna solidaria. Bueno, y hablando de vacunas, en solo cuestión de horas, sobre las 4 horas de Canarias, la Agencia Europea del Medicamento va a pronunciarse finalmente sobre la vacuna de Janssen. Se han detectado, ya saben, solo 6 casos de trombos en Estados Unidos, de 7 millones de vacunados, y todo parece indicar que Europa va a dar el visto bueno a su aplicación. Así es, Marta, porque esto permitiría dejar de esperar para vacunar y que la Comisión Europea movilice unas 400 millones de dosis de la vacuna que tiene contratadas en nuestro país, unas 150.000 almacenadas que ayudarían, que estarían un paso más cerca de alcanzar ese 70% de la población vacunada en agosto. Como bien dices, todo apunta a que la respuesta será favorable, ya que la Agencia Europea del Medicamento ha recordado que los beneficios superan a los riesgos, y ese dato, solo 6 personas de las 6,8 millones de personas vacunadas en Estados Unidos han desarrollado algún tipo de coágulo. Bueno, además, en paralelo se reúne la Comisión de Salud aquí en España, ICIAR, para hablar sobre la estrategia de vacunación. Sí, Marta, porque por otro lado la Comisión de Salud decide si ampliar o no ese intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis, pero la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha recordado que se debe seguir a rajatabla los prospectos de la vacuna, esto es, para la segunda dosis de Pfizer, esperar unos 21 días y unos 28 para la de Moderna. Además, otra decisión que se tomará hoy, si se decide vacunar o continuar con la vacuna de AstraZeneca en esa segunda dosis a las personas de hasta 60 años o buscar otra fórmula, algo que tiene en espera aquí en España a más de 2 millones de personas. 600 voluntarios participarán en el primer ensayo clínico que verifica los riesgos y beneficios de vacunar con Pfizer a quienes ya cuentan con la primera dosis de AstraZeneca. Será Comisión de Salud Pública quien decida si se administra o no la segunda dosis a los menores de 60 años ya vacunados con la primera. Vamos para allá. Otra tarea, decidir si se amplía o no el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis para personas de hasta 79 años. Tal y como hizo Reino Unido, la meta es inmunizar con la primera dosis al mayor número de personas vulnerables posibles. Pero la estrategia de vacunación está a la espera de lo que decida la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué pasará con la vacuna de Janssen? Un resultado favorable permitiría poner en movimiento las 400 millones de dosis que tiene contratadas la Unión Europea. España tendría almacenadas unas 150.000, mientras las autonomías denuncian la falta de vacunas. Bueno, y desde luego que los efectos de la vacuna se están notando en los nuevos contagios. Ahora son personas más jóvenes, con lo que los mayores, los vacunados, están más protegidos. Eso sí, la estancia en las UCI se prolonga más tiempo y hay que hablar más del 22% de ocupación a día de hoy. Según el Gobierno, la cuarta ola que se esperaba, que llegaba después de Semana Santa, podría pasar con menos intensidad de la que se temió. Yo creo que tenemos que estar satisfechos. Este efecto, digamos, positivo en la evolución de la epidemia, en el que esta cuarta ola no parece que vaya a ser de una envergadura más grande o, desde luego, acercarse a lo que observamos en la tercera y en la segunda. Sí que es cierto que se está observando un ligero incremento en el nivel de hospitalización en UCI.
Es cierto que las edades de los pacientes van progresivamente cambiando, hay menos letalidad y por lo tanto las estancias se alargan un poco más. Esa mutua vacunará a quien la comunidad autónoma le diga que tiene que vacunar y vacunará a los que están en la estrategia de vacunación. Bueno, también la Organización Mundial de la Salud, con todas las precauciones, eso sí, dio ayer un mensaje de relativo optimismo. La pandemia podría controlarse rápidamente, eso sí, si se utilizan bien los recursos. Pero a la vez ha alertado, se aceleran los contagios y estos afectan pues cada vez a una población más joven, pese a algunos datos positivos que pueden llegar a observarse. También desde la OMS aseguran que la pandemia está aún lejos de terminar. We have the tools to bring this pandemic under control in a matter of months. Tenemos las herramientas para controlar esta pandemia en meses, si las aplicamos de manera consistente y equitativa. Llevó 9 meses llegar al primer millón de fallecidos por COVID, 4 meses para alcanzar el segundo y solo 3 para el tercer millón de fallecidos. Bueno, vamos a saludar un día más aquí en Atlántico Noticias a Santiago Mascoma, es experto precisamente de la Organización Mundial de la Salud, catedrático de parasitología. Señor Mascoma, bienvenido un día más. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, algo de optimismo quizá podemos detectar, eso sí, la OMS advierte, no se debe bajar la guardia porque de forma global los casos en Europa desde luego no bajan, ¿no? Sí, ya no estamos en toda Europa al principio de lo que se está diciendo la cuarta ola, ¿no? A mí, en España estamos aguantando bien, pero es cierto pues que hay muchas medidas tomadas, ¿no? A mí lo que me da un poco de miedo es que termine esto que se llama el estado de alarma, pasen las decisiones a las diferentes autonomías y que cada autonomía decida ir por su lado. Esto sería desastroso y, corremos el riesgo de que todo se vuelva a disparar otra vez, aprendamos de errores pasados. Efectivamente, porque luego habrá que ver eso que apunta el señor Mascoma, qué ocurrirá una vez decaiga el estado de alarma. En cualquier caso, preocupa también a la OMS pues lo que pasa con los jóvenes. Es verdad que los mayores están más protegidos y quizás esto es lo que incide en que cada vez haya contagios más de personas más jóvenes. Sí, sin duda, pero bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta también es que lógicamente, el virus se ha expansionado por todas partes y están apareciendo variantes por todas partes y en todas estas variantes la característica común es una mayor capacidad de contagio. Infecta mucho más rápidamente a unas y otras personas y esto hace pues que también la juventud, que lógicamente por la edad pues tiene ganas de divertirse y más fácilmente en un momento determinado se relajan y decaen son las medidas de prevención, pues evidentemente están en el foco del virus, ¿no? Las variantes son muy problemáticas y hay que pensar que incluso la vacunación puede inducir la aparición de nuevas variantes. Evidentemente hoy le tengo que preguntar, señor Mascoma, pues por esa decisión que está a punto de adoptar la Agencia Europea del Medicamento. En nada, en unas horas sabremos si autoriza, todo parece indicar que será así, que sí la autorizará la vacuna de Janssen, y todos los científicos coinciden en que, desde luego, el riesgo merece la pena correrse dado el beneficio que se obtiene al vacunar de forma masiva con esta de Janssen, ¿no? Sí, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? El problema aquí es que hay que poner todo en la balanza, ¿no? Por un lado, pues estamos viendo que las vacunas son eficaces en hacer que la enfermedad sea menos grave, estamos reduciendo la mortalidad, por tanto, en ese sentido, muy bien, ¿no? Pero lo que tenemos que tener muy claro es que hay vacunas y vacunas. Quiero decir, hay vacunas. Todas son seguras, sí, pero hay unas más seguras que otras. Todas son eficientes, sí, pero hay unas más eficientes que otras. Vamos a ver, si comparamos las vacunas de ARN, Pfizer y Moderna, Pfizer disparó con un 95% de protección y después de los análisis que se han hecho en Estados Unidos, esto ha bajado a 91. Moderna de 94 a 90. Pero AstraZeneca, por ejemplo, empezó con justito 70 y ha bajado a 66. Y el problema está en que un estudio reciente ha venido a demostrar que no es eficaz
en parar la variante sudafricana, por ejemplo. Entonces yo entiendo que los países que tengan esta variante muy extendida, pues se planteen decir, oye, pues en vez de dar una segunda dosis de AstraZeneca, demos Pfizer, que sí para esta variante, ¿no? Bueno. O sea, aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. Claro, y precisamente de eso se va a hablar también en el Consejo de Salud español, qué hacer pues con esa segunda dosis que hay que darle a los ya vacunados con AstraZeneca. En fin, muchas cuestiones todavía que ver qué es lo que ocurre. Y agradecemos como siempre a Santiago Mascoma que haya estado hoy con nosotros dándonos su punto de vista. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima, gracias a vosotros. Bueno, eso en Europa, pendientes ya saben de cualquier noticia que venga de la Agencia del Medicamento, y hasta ese momento vamos a Estados Unidos porque allí han abierto la vacunación a los mayores de 16 años. Con 16 ya uno se puede vacunar, un paso adelante en ese plan del gobierno de Biden. Más de 205 millones de estadounidenses ya se han vacunado y a final de agosto podría ser 500. Las autoridades de salud pública a nivel nacional informaron que entra en vigor la vacunación contra coronavirus en adultos mayores de 16 años de edad. Este siguiente nivel de la campaña de inmunización en Estados Unidos forma parte de la estrategia de acelerar la aplicación de las dosis en todo el país para contener, sobre todo, la diseminación de mutaciones del virus potencialmente más contagiosas que su forma original. Más de un tercio de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis y más de un quinto de la población está completamente vacunada. Pero debemos continuar vacunando a muchas más personas. El aumento de tendencias y casos, hospitalizaciones y muertes son muy preocupantes y pueden amenazar el progreso que ya hemos logrado. Por otra parte, hay una cuenta regresiva prevista para el final de la semana a fin de evaluar la evidencia científica sobre los efectos negativos de la vacuna Johnson & Johnson, uno de los 3 fármacos autorizados por la FDA, pero que fue suspendido por su presunta vinculación con el registro de coágulos en personas que lo recibieron. No teníamos suficiente información para imponer una restricción limitada desde el principio. Cuando obtengamos más información, y de eso es de lo que hablaremos el viernes, tal vez para cuando llegue el viernes dirán, ok, lo hemos investigado. Aquí están algunas de las restricciones. José Perralete, Voz de América, Miami. Bueno, en Buenos Aires, en Argentina, las escuelas han tenido que reabrir. Ya saben que se habían mandado a cerrar por la pandemia, pero ha habido una orden judicial que ha revertido la decisión. Una disputa entre el presidente del gobierno del país y el alcalde de Buenos Aires, que se negó a cerrar las clases para parar los contagios por COVID, ha quedado resuelta por la justicia y de nuevo hay clases presenciales en Buenos Aires. Argentina comenzó una semana marcada por la disputa política después de que la justicia fallara el domingo contra la decisión del gobierno argentino de cerrar las escuelas para frenar la COVID-19, con la que el alcalde de la capital se había mostrado en contra. La incertidumbre de los padres de los niños de la capital el domingo por la noche se aclaró cuando Rodríguez Larreta anunció que este lunes volvían las clases presenciales. La justicia acaba de determinar que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta la ciudad, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. A última hora del domingo, un fallo judicial de un tribunal de la ciudad de Buenos Aires ordenó que no se cierren las escuelas en este distrito, en contra del decreto que firmó el presidente Alberto Fernández la semana pasada, que suspendía las clases presenciales por 15 días en la ciudad metropolitana de Buenos Aires, debido a la aceleración de contagios de COVID-19. No son decisiones ni de política económica, ni de política comercial, ni de política educativa. Son decisiones de política sanitaria. Son medidas que sé que preservan la vida de argentinos y argentinas. Esa disputa se mezcla con el empuje de diversas asociaciones de padres y docentes para que no se suspendan las clases presenciales, así como con la división entre los gremios de docentes. Para detectar posibles casos positivos en El Salvador ya se ha puesto en marcha un proyecto denominado Arcón. Es una unidad canina, 4 perros que son capaces por su fino olfato de detectar posibles personas afectadas por coronavirus. Este grupo de perros pertenece a la unidad canina de la Policía Nacional Civil en El Salvador. Son entrenados para la detección rápida a través de su olfato de individuos sintomáticos y asintomáticos posiblemente afectados por coronavirus.
Los caninos son parte de un proyecto denominado Arcón que fue creado por el investigador español Jaime Parejo. Van a haber concretamente como mínimo 4 ejemplares. Uno a uno los perros huelen una muestra de gasa con sudor de un paciente como parte de su entrenamiento. Después, gracias a su extraordinario olfato, el canino podrá dar en segundos su respuesta sobre la presencia de la COVID-19. El experto español señaló que los caninos serán desplegados y rotados en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y en las diferentes fronteras terrestres del país. El Salvador acumula oficialmente 67.557 contagios de coronavirus. Bolsas de agua tibia para simular el calor humano. Lo han inventado estas 2 enfermeras de la ciudad de São Carlos, en Brasil, para pacientes que están en coma inducido por COVID. Dicen que el paciente se siente reconfortado con el contacto de la bolsa que simula que alguien les coge la mano. Calentar las manos de los pacientes tiene beneficios más allá de lo que pueda parecer un apoyo emocional que pueda proporcionar, porque aumenta, dicen, el flujo sanguíneo de los pacientes. Con 100 años y 8 meses, y una abuela y su nieto desde Uruguay han querido agradecer el trabajo de todos los sanitarios durante la pandemia y lo han hecho con una canción. Yo ya me he puesto a pensar que con los años que tengo le tengo miedo a esa enfermedad porque pasa y me retengo. Por eso les voy a decir de que sigamos luchando porque uno al otro los vamos a seguir cuidando. Bueno, pues eso, a seguir cuidándose, pero desde luego nos encontramos con imágenes menos esperanzadoras desde Sevilla. Nos llega esta en particular. La policía local ha tenido que desalojar ayer una sala karaoke en la que había concentradas 81 personas, 9 de ellos menores de edad. Ninguna respetaba las normas para evitar contagios. En las redes sociales los agentes han dicho que poco antes de la 1 de la madrugada detectaron en una nave del polígono industrial Carretera Amarilla pues una gran cantidad de vehículos aparcados que se oían música y cantos en el interior. Muchas personas han manifestado ansiedad, incluso depresión durante esta época de pandemia. Son quizá las afecciones de salud mental más frecuentes estos meses de tanta incertidumbre, pero hay muchas otras. Los psicólogos, los psiquiatras ven cómo aumentan las consultas de pacientes que necesitan ayuda en esta época tan compleja. Miguel Vega nos da los datos. El miedo a enfermar, perder el trabajo y la soledad han sido algunos de los principales trastornos psicológicos que ha provocado esta pandemia. El 46% de la población ha sufrido o sufre algún tipo de problema relacionado con la salud mental. Según la Confederación de la Salud Mental Española, un 6,4% de la población ha necesitado ayuda psicológica y un 5,8% ha necesitado medicación. Los fármacos más recetados han sido los ansiolíticos, reguladores de sueño y calmantes, principalmente para tratar diagnósticos de ansiedad, depresión y conducta. Entre ellos, nerviosismo, irritabilidad y falta de paciencia. Por eso, organismos como Cruz Roja han visto cómo las llamadas de ayuda psicológica han aumentado en el último año. El perfil más atendido han sido mujeres mayores de edad. La mayor parte de los casos que estamos recibiendo se deben a sintomatología ansiosa, a preocupaciones, miedos, episodios de llanto. Muchos de estos casos provienen de personas mayores que viven solas y que al no poder salir de casa se ha visto mermada su red de apoyo social y se altera su estado de ánimo y aumentan los miedos y las preocupaciones. Por eso, países como Francia o Estados Unidos han reforzado la atención sanitaria mental. El país galo ha aprobado un programa de ayuda psicológica gratuita para niños y adolescentes. Un proyecto tras detectar que había aumentado la preocupación por la salud debido a la pandemia. También en Nueva York ha abierto un centro que pretende atender a más de 76 millones de personas. Bélgica, por su parte, ofrecerá ayuda a los autónomos. El país ha detectado que el freno de la economía y el cierre de sus negocios ha aumentado los trastornos emocionales entre muchos ciudadanos. Según un estudio, el 68% ha mostrado insatisfacción, un 29% asegura que se ha sentido solo y un 25% ha necesitado tratamiento por ansiedad o depresión. Pero también, según este informe, 1 de cada 4 autónomos ha pensado o ha intentado quitarse la vida. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Juan Capafons, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, que nos atiende un día más. Juan Capafons, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta. Ya lo advierte la ONU, lo decía en un informe de hace unos meses, a la crisis sanitaria le va a seguir otra de salud mental que puede estallar además de manera impredecible, porque va a afectar a todos los países prácticamente, ¿no? Sí, como ya he comentado en alguna ocasión, estamos en una situación donde, igual que el ser humano enferma, pues la humanidad ha enfermado. Ha tenido una pandemia que nos ha implicado a prácticamente todos los colectivos, a todo el globo terráqueo, a todo el planeta. Y esto hace que, efectivamente, igual que cuando un ser humano enferma físicamente, hay una serie de repercusiones también psicológicas y de ámbito psicosocial, pues aquí está ocurriendo lo mismo, pero de una manera totalmente extensiva, ¿no? Tenemos que saber, tenemos que ser conscientes que ahora viene la ola de todas las secuelas psicológicas de todo lo que estamos y lo que hemos vivido. El problema es que a lo mejor España pues no se enfrenta con las mejores armas a lo que puede llegar en cuanto a salud mental, porque ya llevaban tiempo denunciando antes de la pandemia los especialistas, los profesionales, que faltaban psicólogos, que faltaban psiquiatras, que faltaba en definitiva un impulso a políticas de salud mental en España, ¿no? Sí, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y efectivamente España, ya lo venían diciendo los colegios oficiales de psicología, todos, desde la Comisión General hasta a nivel local, a nivel provincial, hay una reivindicación que parecía que era un capricho, y parece que yo como psicólogo puedo estar barriendo para casa, pero nada más lejos que esa mi intención, sino subrayar que desde hace años se va insistiendo en que el tema de la salud mental debe estar desde luego en manos de psiquiatras, de psicólogos, de sociólogos y de personas que tienen relación con el ser humano. Y por tanto, un ámbito como el nuestro, concreto, el psicólogo general sanitario, el psicólogo clínico, tiene mucho que ofrecer a la comunidad y tiene mucho que ofrecer a la sociedad. Por tanto, ojalá esto sirva como como una instigación a los responsables para que efectivamente coloquen no al psicólogo o a la psicóloga, eso es una tontería, a la psicología, a lo que esta ciencia aporta para el bienestar del ser humano. Y en este contexto no sé si observa con una cierta envidia, por así decirlo, lo que ocurre en Francia, donde el propio presidente ha anunciado un programa de atención de salud mental a los adolescentes, que están pues entre los grandes olvidados en esta crisis y su salud mental. En Bélgica también apuestan por atender a los autónomos, a los empresarios que se han visto también pues atenazados por esta crisis económica y por tanto luego salud mental también dañada. Hay políticas a ese respecto, pero en otros países. Vamos a ver, es que, como has señalado tú, la envidia, que es el pecado capital de nuestra cultura, de los españoles y las españolas, pues aquí es que nos lo han puesto fácil. Es decir, es que cómo no vamos a envidiar a estos países que han sabido ya desde hace tiempo y en el momento presente a reaccionar con velocidad, pero además con inteligencia, porque lo que significa colocar un psicólogo o un psicóloga en tu vida no es ni más ni menos que prever y prevenir muchas alteraciones que luego van a limitar no solo ya la calidad de vida, sino la calidad laboral, la calidad académica. Es decir, es poner un freno que lo podemos quitar. Quitar el freno de mano es poner a profesionales de la salud a trabajar con la comunidad. Porque este va a ser un problema muy, muy serio. Hace nada hablamos con una canaria desde Alemania, nos contaba precisamente que está pasando factura también pues a la salud mental de los alemanes, están acostumbrados a salir de viaje, digamos que esto es un problema tan global y que se han disparado hasta tal punto las consultas de salud mental que no había hora para los psicólogos, con lo cual también por poner a Alemania como otro ejemplo de país donde hay altísima demanda de consultas psicológicas y psiquiátricas. Sí, y además aquí tendemos a ir a lo, entre comillas, fácil, ¿no? Pues bueno, damos algún tipo de psicofármaco que palía en parte el problema y nos quedamos relativamente contentos. Y esto no es la vía. Desde luego que los psicofármacos, igual que el antiinflamatorio, cuando tiene una serie de problemas musculares, pueden ser muy efectivos en un momento dado, como una coadyuvante a otro tipo de alternativas terapéuticas. Lo cierto es que si no trabajamos más allá de estos psicofármacos, nos vamos a encontrar con una sociedad como ha puesto ahí en los porcentajes tu compañero, muy insatisfecha y en ocasiones además con lo que también ha aparecido en la tabla, pues con depresión, ansiedad, lo que llamamos el trastorno adaptativo, que va a ser el que va a reinar en estos meses si no le ponemos solución. Y ya para terminar, Juan Capafón, quería preguntarle su opinión sobre algo que hemos visto recientemente, casos de personas en ámbitos políticos, en el Congreso incluso, pues insultar a un rival político, por así decirlo, pues apelando a su salud mental. Vete al médico, decía un diputado a otro en el Congreso, también se preocupaba por la salud mental de un consejero en Castilla-La Mancha, una consejera de Sanidad, bueno, y en este caso es incluso peor. Es una pena quizá que todavía se utilice la salud mental como pues manera de insulto, ¿no?
Mira, cuando alguien dice que está nublado, califica el tiempo, ¿no? Pero cuando alguien dice que Cervantes no tenía ni idea de escribir novelas, se califica a sí mismo. Pues esto es lo mismo, esto es producto de la ignorancia, del desconocimiento, de la incultura. Es decir, desgraciadamente algunos todavía quieren permanecer en el siglo XII, deben tener algún tipo de dislexia con los dígitos, y no estamos en el siglo XII, estamos en el siglo XXI, donde la salud mental, donde la enfermedad mental ocupa un lugar prioritario, y las personas cabales y las personas que tienen conocimientos y las personas incluso que tienen talante, no solo humanitario sino humano, pues estas tonterías no las hacen. Yo prefiero calificar al tiempo y no calificar a Cervantes como un mal dramaturgo. Bueno, pues Juan Capafón, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a ti, Marta. Un placer. Bueno, vamos ahora a hablar de ese juicio que ha mantenido en vilo a los estadounidenses. Se ha encarado ya la recta final. De hecho, el jurado ahora está deliberando, tiene en sus manos la decisión. Ayer se escucharon los alegatos finales de la acusación, pidiendo al jurado que se fíe de lo que vieron en los vídeos, en el famoso vídeo del arresto de George Floyd, y la defensa sostiene que la gente actuó de forma razonable ante la resistencia que presentó el sospechoso. Los datos los tiene Sofía Pisani, de Voz de América. El jurado, en el juicio que se sigue al ex policía Derek Chauvin de Minnesota por la muerte de George Floyd, escucharán los argumentos finales de la Fiscalía y los abogados defensores antes de comenzar sus deliberaciones sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. La defensa concluyó el jueves 2 días de interrogatorios de testigos después de que la Fiscalía presentara su caso durante 2 semanas. Después de la sesión del lunes, los jurados serán aislados hasta que lleguen a un veredicto. Los fiscales alegaron que el ex agente Chauvin provocó la muerte de Floyd, un afroamericano, al arrodillarse sobre su cuello por más de 9 minutos en mayo pasado. Floyd había sido acusado de pagar con un billete falso de $20 en una tienda cercana, y el video de un transeúnte sobre la respuesta de la policía desató protestas en todo Estados Unidos y otras partes del mundo contra la brutalidad policial y la desigualdad racial. Chauvin declinó declarar en el juicio, invocando su derecho constitucional contra la autoincriminación. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para Televisión Canaria. El sueño americano para centenares de haitianos se ha convertido en una pesadilla tras emprender un camino a pie rumbo a Estados Unidos. Muchos ahora están retenidos en Honduras por problemas burocráticos. Concretamente en la zona del Paraíso hay decenas de personas de Haití en una situación límite. El sueño americano para centenares de haitianos se ha convertido en una terrorífica pesadilla luego de salir de su país en busca de mejores oportunidades, emprendiendo una larga y peligrosa travesía que ha tenido una tormentosa pausa en Trojes el Paraíso, zona oriental de Honduras, debido a la lamentable burocracia hondureña que los mantiene varados por un salvoconducto que les permita salir del país. Tras abandonar su país, los haitianos recorren miles de kilómetros y fronteras de distintas naciones, y durante el camino son víctimas de las peores atrocidades. Muchas cosas, de todo. Hay mujeres que los hombres lo violan en el camino, y hay mujeres que sufren mucho. Afortunadamente para estos haitianos en Honduras también han encontrado corazones caritativos que con todo y limitaciones les brindan alimentación y alojamiento, mientras que autoridades departamentales anuncian llevar este caso al gobierno central. Tratamos de indagar con ellos para darles un poco con comida también. Voy a plantear el problema a migración que le corresponde, igualmente a los derechos humanos. Son más de 200 haitianos los que llevan varios meses varados y han convertido al municipio de Trojes en una pequeña Haití dentro de Honduras, y lo único que claman es que los dejen seguir su rumbo hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora del opositor ruso, de Alexei Navalny, que ha tenido que ser trasladado al hospital debido a su delicado estado de salud, provocado por una huelga de hambre que mantiene desde hace ya 3 semanas. La comunidad internacional vigila de cerca esta situación, pero de momento aseguran que no va a realizar ninguna sanción por delitos contra los derechos humanos. La Unión Europea descarta aprobar nuevas sanciones contra Rusia. A pesar del empeoramiento de la salud del opositor ruso Alexei Navalny y el despliegue de tropas del Kremlin en la frontera con Ucrania, Borrell ha confirmado hoy en rueda de prensa que no está previsto, al menos de momento, la sanción a Rusia.
El alto representante, no obstante, responsabilizó a las autoridades rusas del deterioro de la salud de Navalny y volvió a exigir que le den un acceso inmediato a un médico de su confianza, pese a que hoy se le haya trasladado a un hospital para reclusos. Borrell también explicó que ha recibido una carta de los colaboradores de Navalny explicándole que la situación es crítica, además de volver a pedir su liberación, ya que considera que su condena se debe a motivaciones políticas. A la Unión Europea también le preocupa la actuación de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. No obstante, tal y como ha informado el propio Borrell, por el momento no parece que haya nuevas sanciones a la vista para el país presidido por Putin. Y también hay tensión diplomática entre Rusia y la República Checa, tan solo un día después de que Praga ordenara la salida de 18 diplomáticos rusos del país, acusados de espías encubiertos. Moscú, a su vez, expulsa a una veintena de diplomáticos checos. Praga sospecha que la inteligencia rusa está detrás de las explosiones de un depósito de munición a final de 2014 que acabó con 2 muertos, una acusación que Moscú considera un ataque directo a las relaciones entre ambos. Bueno, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente del Congreso en Ciudad de México ha prohibido el tatuaje de perros, como lo oyen, y ha tenido que hacerlo por el alarmante aumento de esta moda que consiste precisamente en hacer tatuajes, piercing o perforaciones sobre la piel de animales con fines estéticos. A partir de ahora se prohíbe esta práctica y se va a castigar a los dueños, se los va a acusar de maltrato animal. La violación de esta norma se puede sancionar con una importante multa económica. Eso sí, quedarán exentos los tatuajes que sirvan como sistema de registro de animales. Déjame. Este lunes la NASA hizo historia con un breve pero muy importante vuelo. Un helicóptero, se lo contamos, despegó, sobrevoló Marte, un pequeño paso para el que se llevaba trabajando años, y se espera que este tipo de vuelos pueda generalizarse y se vuelvan habituales en la exploración de otros planetas. Celebran que por primera vez un helicóptero ha volado fuera de nuestro planeta. Just the way we had unforgettable day. Well, our team has been working over 6 years, some even longer. Ha sido un día inolvidable para ellos. Llevaban 6 años o más ensayando un vuelo que por fin se ha hecho realidad. Dream came true. El vuelo ha durado medio minuto y ha alcanzado una altura de 3 metros. It looks easy. I would like to take this opportunity to remind how difficult it is. Parece fácil, pero les recuerdo que es muy difícil. En Marte la superficie es como si estuviéramos 3 veces por encima del Himalaya. El Ingenuity tiene que ser realmente ligero y sobrevivir con una presión distinta. Y si le llama la atención que lo llamen helicóptero en vez de dron, también lo han explicado. We don't have drones that, survive minus 130 degrees Fahrenheit at night. No existen drones que aguanten 90 grados bajo cero. Siéntanse libres de llamarlo como quieran, pero tengan en cuenta que este es un dron muy especial. No es que se pueda comprar en cualquier tienda. Es muy diferente, es único. Bueno, y esta es la recreación del titanosaurio, que es una nueva especie desconocida hasta el momento de dinosaurio. Los restos de este animal fueron encontrados en el desierto de Atacama, en Chile. Los científicos localizaron los huesos de esta nueva especie al sur del país. Los primeros estudios apuntan a que tenía cabeza pequeña, el cuello muy largo, ahí lo ven, y la cola también. Según las primeras hipótesis, esta zona, ahora muy árida, el desierto de Atacama hace millones de años, poseía una exuberante vegetación. La pandemia lo cambia todo, hace adaptar también las fiestas populares, no solo en España, en el resto del mundo por las restricciones. Y en Suiza hay un rito anual de la primavera en los Alpes que también tiene que adaptarse. Es la quema del muñeco de nieve Boeg. En esta ocasión se trasladó a un puente remoto, el Puente del Diablo, para evitar aglomeraciones de público, que era lo que ocurría hasta ahora. Esta figura hecha de algodón y de petardos, y según la tradición indica que durante la duración del invierno, cuanto más rápido explote su cabeza, antes llegará la primavera. Es la primera vez que este acto se celebra fuera de Zúrich. Cientos de personas asisten cada edición a uno de los concursos de vuelo de cometas más importantes del mundo. Se celebra en la ciudad de Weifang, en China. La competición arrancó con una gigante de 280 metros y el vuelo de esta cometa marcó el inicio de varios días de competición en diferentes modalidades. El cielo de esta ciudad
se llena, ya ven, de color. Equipos que llegan de toda China van a hacer volar más de 1.600 cometas de todos los tamaños. Bueno, nos vamos a ir ya y lo hacemos con música, con una canción icónica de la música española que siempre suena cuando llega el 20 de abril. 20 de abril del 90. Bueno, pues desde que en 1991 Celtas Cortos lanzara esta canción, no hay año que no se conmemore el 20 de abril. Se publicó dentro del álbum Cuéntame un cuento, tercer disco de esta banda, con este vídeo que se estrenó para conmemorar los 30 años de aquel 20 de abril del 90. Nos vamos por hoy, que tengan una feliz tarde, se quedan en nada con el Telenoticias 1 con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Hasta mañana. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado